Si quieres saber cómo no gobernar un país, solo pregúntale a Vladimir Putin. Consumido por su obsesión con Ucrania, Putin ha permitido que Rusia se vaya al diablo. Por supuesto, trató de ocultarlo. Durante varios años, parecía que la economía de Rusia era sorprendentemente resistente al impacto de las sanciones y al agujero negro de dinero en el que se ha convertido la guerra de Putin. Pero, como muchos de los atletas de Rusia en el pasado, la economía del país estaba dopada. Ahora el corazón ha fallado. No hay cura para el estado en el que Putin ha llevado a su país, y hay un síntoma de este problema que destaca en el verano de 2026, la escasez de combustible en toda Rusia. En más de 4 años, Putin ha protegido relativamente bien a la población rusa de la guerra que él mismo empezó. La llegada de misiles occidentales de largo alcance a Ucrania amenazó las regiones fronterizas, pero era un problema menor. Esas regiones, por su cercanía a Ucrania, deben esperar conflicto. El desarrollo de drones de largo alcance en Ucrania fue un problema mayor. Desde alrededor de 2024, esos drones han ido penetrando cada vez más en Rusia. Sin embargo, el verdadero impacto de la guerra seguía oculto. Durante años la economía rusa parecía sólida y el combustible no era un problema. Pero en 2026 todo ha cambiado. Rusia está funcionando con las últimas gotas, en más de un sentido. Político informa que 2/3 de las 83 regiones de Rusia reportan problemas con su suministro de combustible. Millones de rusos tienen que lidiar con contramedidas que van desde el racionamiento hasta la negativa total de vender combustible a cualquiera que no sea parte del ejército o los servicios de emergencia. La crisis es grave y podría ser la primera señal ineludible de la guerra de Putin que toda Rusia ha tenido que enfrentar. Mientras los drones ucranianos atacan más refinerías, destruyen depósitos y camiones de combustible, mientras atraviesan los territorios ocupados, el miedo se extiende entre la población rusa. Una mujer llamada Irina le dice a Al Jazeera: «Estoy profundamente asustada por la incertidumbre y la falta de comprensión sobre hacia dónde se dirige la situación». Igor, residente de Moscú, dijo: «Las cosas pueden salirse de control si la crisis cierra las principales industrias». Igor no sabe cuánta razón tiene. Aunque la crisis de combustible en Rusia perjudica la percepción de la guerra en Ucrania, que Putin ha intentado controlar en su país, esta crisis refleja un problema mucho mayor. Hasta un 25% de la capacidad de refinación de Rusia ha sido puesta fuera de servicio, según Fortune. Se reporta que personas esperan más de 18 horas en gasolineras solo para intentar cargar gasolina en sus autos. Los problemas que Putin ha tratado de ocultar durante tanto tiempo ahora son tan evidentes como la luz del día para que todos los vean. La crisis de combustible es el síntoma de una enfermedad que Putin ayudó a crear. Como el líder servil que es, Putin está tratando de esconderse de lo que está pasando, mientras da el raro paso de admitir que tal vez, solo tal vez, algo está yendo muy mal para Rusia, su industria de combustibles y su economía en general. El 28 de junio, el Kremlin presumió que Putin reunió a altos funcionarios para tratar la crisis de combustible en Rusia. Eso no significa mucho. Putin está tan desconectado de lo que realmente sucede en Rusia que lo mejor que puede hacer es señalar un problema y decirles a otros que lo arreglen de alguna manera. Putin finge no estar desconectado y se identifica con el pueblo ruso al admitir que los ataques a la infraestructura afectan, ya que no puede ocultarlos. Dice que hay cierto déficit en el suministro de combustible en Rusia, aunque afirma que no es crítico. Parece bastante crítico para los millones de rusos que están lidiando con los surtidores vacíos. Estas escaseces están paralizando a los dueños de negocios que no pueden operar sus empresas sin gasolina, y a las madres con bebés llorando que no pueden cargar combustible en sus autos para llevar a sus pequeños a la guardería. Aquí es cuando esto se vuelve realmente serio para Putin. Suben los precios del combustible en Rusia, y esos precios en aumento tienen un impacto en la tasa de inflación de Rusia, y según el Banco Central de Rusia, ese impacto va a durar mucho más de lo que ha durado en el pasado. Político señala todo esto, afirmando que un acuerdo gubernamental existente sobre la contención de precios con las principales compañías petroleras podría ayudar a mantener bajos los precios oficiales. La evidencia anecdótica indica un alza en ventas no oficiales de combustible, con altos recargos que las empresas deben trasladar a sus clientes. El impacto va a ser inevitable. Cuando las empresas tienen que pagar más, al final la gente es la que termina pagando de su bolsillo. Para Putin, estas noticias son como un infarto inminente, pero así ha sido la economía rusa desde que empezó la guerra en Ucrania. La crisis de combustible en Rusia es quizá lo más evidente que Putin ya no puede ocultar a su pueblo. Sin embargo, el desastre económico que sale a la luz a raíz de esa crisis es un problema aún mayor para Putin.
Putin quedó expuesto como quien inyectó esteroides al corazón económico de Rusia por años. Ahora ese corazón casi estalla. Viajemos de regreso al 2023. Para ese momento, la guerra en Ucrania llevaba alrededor de un año, y el mundo occidental había implementado colectivamente una serie de sanciones diseñadas para castigar a Rusia, debilitando su economía. Pero Putin tenía un plan. Como un doctor con una aguja llena de potenciadores de rendimiento, iba a impulsar la economía de Rusia haciendo la transición a un complejo industrial de guerra, una jugada que Moscú usó para desconcertar por completo a los observadores que pensaban que la nación colapsaría instantáneamente tras la invasión. Y funcionó por un tiempo. El esteroide del industrialismo militar impulsó la economía rusa y logró resultados inesperados. Según el Banco Mundial, el crecimiento del Producto Interno Bruto o PIB de Rusia fue del 4.1% en 2023. En 2024, el crecimiento del PIB fue aún mayor, 4.9%. Como si estuvieran viendo a un velocista completar los 100 metros en 9 segundos, el mundo entero se quedó rascándose la cabeza, preguntándose cómo demonios había pasado esto. El PIB de Rusia cayó un 1.4% en 2022, el año en que Putin inició su guerra. Así que ¿cómo es posible que no solo esté creciendo, sino creciendo de manera tan impresionante 1 o 2 años después? Putin ya sabía la respuesta, aunque ocultaba la aguja de esteroides. La supuesta resiliencia económica en Rusia era una farsa. Sí, el cambio a un complejo militar industrial podría explicar parte de eso, pero como señala la Red Europea de Liderazgo, Putin estaba inyectando mucho dinero en el sistema ruso. Dice que el periodo entre 2022 y 2024 vio a Rusia implementar medidas fiscales equivalentes al 10% del PIB del país. Todo para apuntalar el complejo militar industrial, asegurar el crecimiento salarial y mantener altos el volumen de préstamos. Era una cortina de humo, una ilusión. Pero aún así, al menos por un par de años, el corazón de la economía rusa parecía estar latiendo bien. El presidente de Rusia presumía feliz estos resultados ante quien quisiera escuchar. Las cifras de crecimiento de 2023 y 2024 fueron la respuesta de Putin para cualquiera que pensara que las sanciones occidentales y los esfuerzos de Ucrania, incluso combinados, serían suficientes para hundir la economía rusa. Mientras el PIB se disparaba, los salarios promedio aumentaron e incluso el desempleo bajó. Rusia parecía ir bien, pero Putin cometió un error crítico. Los esteroides que había inyectado en la economía rusa nunca se ciclaron. Solo fue un estímulo constante durante años. El corazón de la economía rusa empezaba a tener dificultades, aunque al final de 2025 parecía más fuerte que nunca. Pum, 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 y luego línea plana. El infarto ocurrió, y Rusia nunca podrá recuperarse mientras la guerra de Putin siga en marcha. Pero antes de profundizar en eso, esto es El Show Militar, y compartimos las historias más allá de los titulares. Si disfrutas el contenido, suscríbete y activa notificaciones para ver más análisis sobre los problemas de Rusia en la guerra de Ucrania. Cuando llegó el 2025, Putin creía que lo de siempre de los últimos años seguiría funcionando. La aguja entra, inyecta dinero al complejo militar industrial y luego se retira hasta que se necesita más dinero. Pero Putin no consideró que su solución basada en la industria de defensa, ante un gran desafío económico, no podía durar siempre. El dinero se acabaría, al igual que la mano de obra, y el PIB de Rusia caería en picada. Y eso es precisamente lo que vimos en 2025. El Banco Mundial reporta que el crecimiento económico de Rusia bajó al 1%. Sigue siendo crecimiento, pero es una tasa de crecimiento que representa una caída libre en comparación con los 2 años anteriores. El 2026 va a ser aún peor. Las previsiones actuales del Ministerio de Economía de Rusia se han reducido de un crecimiento esperado del PIB del 1.3% al inicio del año a solo 0.4% ahora. De nuevo, una disminución. Si este patrón continúa, Rusia se encontrará en recesión en 2027. El corazón económico ruso pasó del estancamiento al colapso y está acabado. Eso pasa por inflar la economía, y Rusia lo está sintiendo. Actualmente, esa economía está en un purgatorio, entre el estancamiento total y la militarización que Putin impuso a Rusia tras invadir Ucrania. ¿Recuerdas esas cifras bajas de desempleo? Son más bien una señal de la completa falta de mano de obra en Rusia que de una economía saludable que funciona como debería. El Fondo Nacional de Bienestar de Rusia se ha reducido en miles de millones de dólares para financiar la guerra de Putin, y gran parte del gasto federal está clasificado. Incluso el 80% del presupuesto de defensa, es difícil saber a dónde va el dinero. El gran error de Putin fue construir una economía dominada por el complejo militar industrial, suponiendo que Ucrania caería rápido y entregaría miles de millones en riqueza mineral para recuperar el rumbo tras la guerra.
Ucrania sigue en pie y el barco ruso se hunde por todas partes. Antes en el video mencionamos que la crisis de combustible en Rusia refleja problemas económicos más amplios del país. ¿A qué nos referimos? Todo se reduce a la inflación. Indicamos que los precios del combustible en Rusia impactan la inflación nacional. Y eso es lo que estamos viendo. Incluso cuando Rusia intenta mantener los precios bajos, imponiendo restricciones de precios a las compañías petroleras, los aumentos que vienen con las ventas no oficiales están contrarrestando esos esfuerzos. Por ejemplo, en Sebastopol, que es una ciudad portuaria de Crimea y una de las más afectadas por la campaña de Ucrania contra el combustible ruso, los precios en las gasolineras aumentaron un 30% en una sola semana, informa el Moscow Times. Este indicador de inflación es un problema para Rusia. La inflación ya era un problema. Los precios en todo el país aumentaron un 2.1% solo durante los primeros 2 meses de 2026. Eso es insignificante, comparado con la inflación del 10% vista en 2024. Rusia teme que, con la economía enfriándose, la crisis de combustible extendiéndose y las medidas para frenar la inflación fracasando, se entre en otra espiral inflacionaria en la que los precios vuelvan a dispararse. El Banco Central ruso ya está tratando de responder. Sus recortes más recientes de la tasa clave solo bajaron la tasa de interés base de Rusia en 1/4 de punto, hasta 14.25% en junio. Eso ya es tan alto que dificulta los préstamos para empresas que necesitan efectivo, pero Rusia no puede bajar mucho más la tasa por los problemas de inflación. Algunos dicen que la economía rusa ya se enfrió lo suficiente para bajar la tasa más rápido y así aumentar los préstamos. La persistente crisis de combustible sigue, y si bajan la tasa clave, la inflación podría aumentar de nuevo. Es una situación sin salida. Es evidente que cualquier intento de los economistas rusos para solucionar la situación será, como mucho, una solución parcial. La mayoría coincide en un punto simple, que la guerra de Putin en Ucrania es responsable de todo lo que estamos viendo ahora. La política de Putin de sobrealimentar la economía rusa creó una imagen falsa. Putin tiene la culpa de que el corazón explotara y la economía se quedara sin pulso. Putin es responsable de la crisis de combustible que afecta a Rusia actualmente. Ningún economista ruso importante lo dirá abiertamente. Está implícito cuando dicen que prefieren el fin de las hostilidades, una forma velada de decir, termina tu guerra insensata antes de arrastrar a Rusia contigo, Putin. Putin no se retirará de Ucrania. Ha llevado a Rusia al borde del abismo financiero y la empujará al vacío, obsesionado con Ucrania sin ver el peligro que lo acecha. Esta es la realidad que enfrenta Rusia en este momento. El financiamiento estatal explosivo, que dio la falsa impresión de que la economía de Rusia iba bien en 2023 y 2024, ya no existe. Los ingresos del petróleo y el gas se han desplomado, en parte debido a las sanciones occidentales y en parte debido a los ataques de Ucrania, que han destruido refinerías, depósitos e instalaciones de almacenamiento. En mayo, la producción petrolera de Rusia bajó por 6º mes seguido. En 2025, los ingresos petroleros y gasíferos del presupuesto federal ruso bajaron un 24%. Habríamos visto algo similar a lo largo de 2026 si no fuera por la Operación Furia Épica y el cierre del Estrecho de Hormuz, que dieron a Rusia un respiro temporal. Los precios del petróleo se están normalizando y podrían bajar a $60 por barril a fin de año, según oilprice.com. La ganancia inesperada que benefició a Rusia ya está desapareciendo. Los sectores de manufactura relacionados con la defensa, en los que Rusia invirtió tanto dinero, están empezando a tener dificultades, ya que se ha llegado a un callejón sin salida en la producción debido a que simplemente ya no queda capacidad para construir. Otro problema es la fuga de mano de obra civil en el mercado laboral ruso. Esa mano de obra se fue al sector de defensa o a Ucrania para morir, lo que deja a las empresas fuera del complejo militar industrial sin personal calificado, justo cuando siguen enfrentando tasas de interés altísimas. No hay recuperación en ningún sector ruso que no esté directamente involucrado en la guerra, y los que sí lo están ya están al máximo y no pueden crecer más. Y mientras tanto, el dinero estatal que impulsaba la economía rusa sigue desapareciendo. El PIB de Rusia cayó en el primer trimestre de 2026, mientras el déficit presupuestario sigue creciendo sin control. The Hill informa que la inflación vuelve a aumentar, confirmando los temores de quienes desconfían de bajar las tasas de interés de referencia y mostrando el impacto de la crisis de combustible en Rusia. Ucrania no va a detenerse ni se quedará sin drones de alcance medio y de ataque profundo, que dañan la industria de combustible rusa, paralizan la maquinaria de guerra de Putin y destruyen equipo militar costoso que el sector de defensa ruso difícilmente puede reemplazar. Es imposible negarlo para quien presta atención.
El cáncer maligno que recorre Rusia es Putin, y no hay cura más que extirparlo. Por supuesto, Rusia sigue intentando aparentar que la situación no es tan grave como parece. El 10 de junio, el Moscow Times informó que el Ministerio de Finanzas de Rusia niega una crisis presupuestaria, aunque el déficit creció a 83.5 mil millones de dólares en los primeros 5 meses de 2026. La viceministra de Finanzas, Irina Okladnikova, incluso afirmó que el presupuesto se está ejecutando según lo programado, lo que nos hace preguntarnos qué tipo de cronograma tenían. Ese cronograma debió considerar que el déficit superaría la meta rusa en 60%, ya que los ingresos de petróleo y gas cayeron 30% en los primeros 5 meses de 2026. No tiene sentido decir que todo está bien cuando Rusia arde. Este enfoque es al estilo de Putin. Seguir posponiendo el problema y esperar que el pueblo ruso esté dispuesto a soportar más dificultades por el bien de su guerra. El pueblo ruso ya no se lo cree. No es que Rusia tenga mucho que vender en primer lugar. Fortune informó el 30 de junio, basado en una encuesta de Gallup, que el 60% de los rusos es pesimista sobre su futuro económico. Las condiciones ya son malas y solo van a empeorar. Ese número también aumentó un 21% respecto al 39% que expresó un pesimismo similar en 2025. Así que está claro que se ha llegado a un punto de quiebre, y los rusos comunes se han dado cuenta de que las promesas incumplidas de Putin y sus fracasos económicos están empeorando sus vidas. Claro, hay diferencia entre notar algo y rebelarse contra un líder fracasado, pero es un inicio. Y Ucrania esperará de que todo esto lleve a algún lado. Putin está demasiado obsesionado para detenerse. O quizá, más bien, Putin sabe que terminar la guerra en Ucrania sin poder presumir una supuesta victoria, como la caída del Donbass, sería otra promesa incumplida en un lustro lleno de ellas. Sin embargo, surge una oportunidad para causar aún más dolor, más sanciones, especialmente aquellas dirigidas a los barcos de la flota fantasma rusa y a las naciones que compran a esos barcos y actúan como intermediarios para el transporte de bienes sancionados a Rusia, podrían clavar un cuchillo en el corazón sobrealimentado de la economía rusa. ¿Llegarán esas sanciones? Solo el tiempo lo dirá. Pero incluso sin esas sanciones, no hay solución para la política económica inepta de Putin, ni para la destrucción ucraniana de la débil base de la economía rusa. Se avecina una caída. Quienes pasan horas en largas filas de gasolineras son los primeros en notar esa caída. No hay forma de recuperarse de los problemas económicos que Vladimir Putin causó en Rusia, y solo hemos empezado a ver los muchos retos que enfrenta el país. Tenemos mucho más que mostrarte. Mira nuestro video para descubrir la realidad detrás de una Rusia acorralada. Y si disfrutaste este video, suscríbete y activa la campana de notificaciones para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros análisis sobre el terrible estado en el que las políticas de Vladimir Putin han dejado a Rusia. Y como siempre, gracias por vernos.